Listos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta cuarta sesión de la materia de Teoría del Estado, que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, quiero mencionarles una sincera disculpa a todos y cada uno de ustedes. Se los comentaba a los compañeros fuera de cámara que he tenido ahí unas circunstancias con YouTube que me ha estado retirando algunos videos. Como se pueden dar cuenta aquí, está retirado. Entonces, por ciertas cuestiones de palabras que manejamos en esta materia, que es como algo muy, pues, delicado, ¿no? Hablar de política, hablar de cuestiones del Estado. Y con tan solo que diga algunas palabras, pues bueno, me retiran el video. Y válgame que toda la explicación o todo el tema que se estuvo impartiendo, pues de nada sirve. Y me da mucha pena, pero pues bueno, he tenido que utilizar sesiones del tetramestre pasado para que ustedes no se queden sin esa instrucción de vida de cada semana. Y bueno, sí, me ha tocado que, pues, por algún detallito que mencionemos, que ya no lo quiero mencionar, claro está, pues que por eso ya nos retiran el video. Y bueno, no es, o sea, ahora sí que me siento muy apenado por no estar también en estas últimas sesiones con ustedes. Me he encontrado eh, también en una circunstancia que me tocó salir fuera de la ciudad y con las circunstancias también de climáticas, guay, se ha sido algo difícil. Pero bueno, válgame una sincera disculpa para todos y cada uno de ustedes. Ya estaremos ahora sí todos los lunes de 3 a 4 en esta materia de teoría del Estado. Y a muchos de ustedes también les imparto teoría del proceso. Estaremos de 5 a 6 de la tarde. Bueno, iniciamos. No sin antes, pues bueno, también ya han recorrido algunos semanas y también les menciono que ya revisé la mayoría de los comentarios de del foro número, bueno, el foro de nociones de teoría del proceso, de teoría del Estado, perdón. Y muchos, ahora sí que hubo un gran aportación de parte de ustedes. Todavía está abierto. Algunos de ustedes todavía faltará que los revise sus comentarios, pero casi ya la mayoría están evaluados. Los que hicieron estos últimos días, del 14 al 15, todavía falta revisarla. Pero todos los que ya están anteriores, créanme que ya tienen ahí su calificación. Aquí tienen su 10, miren. Y aquí tiene, bueno, aquí creo que este no lo he calificado porque es posterior. Pero me porté muy bien, digo, soy muy benévolo en esta actividad del foro porque, pues bueno, apenas vamos iniciando con los previos conocimientos, pero sí es muy importante, se los menciono porque a mitad del curso, que ya casi, ya estábamos la siguiente semana, eh, ya tenemos otro foro aquí en la semana 5, ya está abierta esta semana para que ustedes también puedan ya realizar sus comentarios en este foro número 1. Este sí es el foro número 1 y al final, antes del examen, ahora sí que al final, tendremos un foro 2. Y ahí es cuando vamos ya nuestros comentarios, que tal vez eran muy sobrios al inicio, porque no teníamos los conocimientos de esta materia, ya nos vamos enriqueciendo, ¿no? Ya vamos aprendiendo. Y esto ya en nuestros comentarios deben de ser más sustanciales, más, ahora sí que expresar lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas. Y al final, pues bueno, ni se diga, ¿no? Al final ya sí estaremos, pues ahora sí como todos unos jurisconsultos expresándonos cuál debe ser sobre la materia de teoría del Estado. Que créanme que yo quiero cambiarles el pensamiento, muchos de ustedes pensarán que ya estaremos hablando,
segundo foro estaremos hablando ya en la semana 12, ya finales de noviembre, ¿no? Más o menos. Y aquí estaremos, el foro 2. No dejen de hacerlos porque en verdad son puntos, son participación. Y más que todo son conocimientos entre pares, entre ustedes. Tal vez a lo mejor ustedes no conocieron, no, su servidor no les explicó bien o igual el texto no lo comprendieron bien un tema y alguno de sus compañeros lo llegó a relacionar mucho mejor. Y al expresarlo en estos foros y ustedes leerlo, lo pueden llegar a comprender. Eso se llama aprendizaje entre pares, que es muy válido también en esta forma de implementar nuestra, digo, la enseñanza y aprendizaje a distancia, ¿no? O en línea. Que aquí, pues bueno, se merecen ustedes mismos exigir para poder estar cumpliendo semana a semana pues con sus actividades. Ahora sí créanme que no estamos los maestros atrás de cada uno de ustedes, así ya hizo la tarea, ¿no? Aquí es más que todo ustedes propios hagan esa administración del tiempo para no quedar mal con nadie, ¿no? Yo siempre les menciono eso, porque igual y también pues tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos también un espacio de distracción, de, válgame, de distraernos, también es válido, ¿no? Pero no dejemos para el último tampoco el estudio, ¿no? El estudio nos va a sacar adelante, créanme. Y no tan solo a ustedes, hasta sus familias, ¿no? Eso yo ya lo he visto, es claro. El adquirir un puesto mejor, con tener una profesión, eso es sumamente importante para pues para, vaya, tener una mejor remuneración y claramente tener una familia contenta, ¿no? Bueno, a veces me alejo un poquito del tema, pero es tratar de entusiasmarlos. Siempre van a contar conmigo con ese apoyo. No quiero que claudiquen, no quiero que tengamos fracasos escolares. Yo lo veo mucho en el primer foro, que son cientos de comentarios, y luego ya en el foro uno, en el de la mitad, pues ya bajan menos, y en el último foro bajan mucho menos. Es una tendencia, pero yo quisiera que sigamos con ese entusiasmo de estar participando, de estar haciendo las actividades semana a semana. Bueno, lo que nos corresponde esta semana es el desarrollo de la ciencia política. Como objetivo, ese es el tema, y como objetivo tenemos que conocer a través del análisis los orígenes del desarrollo de la ciencia política desde el antiguo Oriente Asiático, el pensamiento clásico griego, el pensamiento político de los jurisconsultos y posibilitar su explicación. Brevemente estaremos eh, viendo estos orígenes de la ciencia política, del desarrollo de la ciencia política, ¿no? Más adelante estaremos hablando un poquito de ello. Estamos llevando a cabo esta sesión como quedó programada el lunes 22 de septiembre de 3 a 4 de la tarde y gracias a todos los presentes que se están dando el tiempo de estar aquí con su servidor. Eh, Daniela, tenemos dos Danielas, gracias, Ulises, muy amables. Bueno, damos clic en el cuestionario, el análisis, y les aparecerá, pues bueno, aquí ya la ventanita donde les explicamos el contenido de lo que podrá venir en su actividad semanal. Aquí está, es de las páginas 70 a la 97. Bueno, válgame, les aparecerán 10 preguntas con 4 posibles respuestas cada una y la información la obtendrán de la página 70 a la 97 del libro de texto Teoría del Estado de su autor Francisco Javier Juárez Jonapa, que se encuentra ahí en el apartado de recursos. Les otorgamos 60 minutos para que puedan realizar este cuestionario. Al dar siguiente la pregunta, les aparecerá una y una y una. Tendrán 3 intentos, son suficientes intentos para que puedan ustedes evaluar bien, leer bien,
sus preguntas y pues contestarlas asertivamente. Si en alguno de ellos tuvieron algún percance, se les fue la luz, se les fue el internet, cualquier detalle, lo dejaron abierto, sucedió una circunstancia personal y ya no lo pudieron contestar, créanme que yo soy su facilitador del conocimiento, no soy el verdugo de la enseñanza y aprendizaje, y para eso estamos, para ayudarlos, apoyarlos, y si me mandan un mensajito, con mucho gusto estaremos eh, eliminando ese intento para que ustedes pues puedan realizar los otros, ¿no? O no se quede con una calificación baja. Claro está que de esos tres intentos, el que tenga la calificación más alta es la que va a prevalecer. ¿Ok? Si tenemos un 8, un 9 y un 10, pues bueno, se queda el 10. No hacen una suma y un común denominador, no. Aquí se queda la más alta. Entonces, bueno, en ese sentido, despreocúpense si llegan a tener ahí algún detalle, con mucho gusto estamos para apoyarlos. Y tenemos hasta el 29 de septiembre para entregar esta actividad. Sin embargo, como ya se acerca ya el final de esta primera etapa, yo concedo abrirles esta última semana todas las actividades. Bueno, la próxima semana, o sea, la semana 5, eh, del 29 de septiembre hasta el 6 de octubre. Estarán todas abiertas. Creo que aquí ya se los había señalado y ya lo pueden ver. Todas las actividades estarán abiertas hasta el día lunes 6 de septiembre, pero espérense a que lleguemos al 29, ¿ok? En esta semana todavía no. Pero bueno, les mencionaba que ya está abierta para que participen en el foro. En el foro es muy importante. Hagan su comentario, ya lo pueden ir realizando desde ahorita. ¿Ok? Bueno, retomando la actividad, tenemos hasta el 6 de octubre y bueno, creo que es todo por aquí. Eh, tenemos también, aquí está el texto, en cada semana estaré ahí agregándoles el texto y ustedes van, ahí vamos a ir capítulo por capítulo. Les agregamos también algunos videos para que los puedan llegar a ver, comprender un poquito más los temas de cada semana y pues bueno, también es algo, también hay parte de su servidor que he andado buscando ahí videos, trato de actualizarlos, trato de también, eh, pues sí ver que está más innovador. Sinceramente, yo también cambié este libro. Antes teníamos el del Francisco Porrúa Pérez, que era un texto mucho más difícil de comprender, más, digo, les demandaba a ustedes mayor lectura. Y el del maestro Javier Juárez Jonapa está un poquito más digerible. No sé si lo hagan ya, digo, ya lo tuvieron que haber abierto, claro está, pero está como más, no sé, no está tan pesado, yo diría. Aquí tenemos ahí el maestro Porrúa Pérez en la carpeta de materiales de apoyo que se lo señalo la semana 1, digamos, en la información de asignatura. Aquí tenemos la carpeta. eh, eh, ah, no tenemos carpeta. Aquí está, perdón, es cierto. Aquí, estos textos, aquí ustedes los pueden ustedes también visualizar si tienen, quieren seguir aprendiendo un poquito más de esta. Bueno, está. Ok, esa no es pregunta para mí. Bueno, si alguien quiere admitirme, con mucho gusto, estamos a la orden. Seguimos platicándoles sobre el tema del texto. Aquí está.
Francisco Porrúa Pérez. Este era el texto que teníamos anteriormente y válgame que si era un poquito, o si no es que hasta mucho más, eh, pues más extenso. Pero bueno, les cambiamos por este. Así que me compadecí un poquito de ustedes, ya estas nuevas generaciones que están llegando. Y bueno, tenemos este texto más digerible. Ahora veremos el desarrollo histórico de la ciencia política. No, desarrollo de la ciencia política. Son temas sumamente este es el de Porro Pérez, muy parecidos, pero bueno, aquí sí, pues nada más con la tipo de tipografía, la letra, ya se imaginarán. Pero tenemos casi siempre los mismos, varía un poquito mm, el índice, vaya, los capítulos, pero por lo regular son los mismos. Es que aquí está el índice a mero abajo, perdón. Miren, el objeto de la teoría del Estado, eso ya lo vimos, la teoría del Estado como ciencia política, el desarrollo de la ciencia política, que esto es el que estaremos viendo en esta semana. Y pues bueno, miren, hechos políticos en Asia Oriental, la política en el Antiguo Oriente, los hechos políticos en Grecia, las polis, todo esto. Bueno, esto también lo veremos acá, en el desarrollo de la ciencia política. Y creo que para mí, pues bueno, es mucho más, así que válgame la expresión, desmenuzado, prememorizado, lo que hizo aquí Javier Juárez Conapa con el texto de Francisco Porrúa Pérez. Como se pueden dar cuenta que es Asia Oriental, Antiguo Oriente, Grecia, los pensadores, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes griegos, y el pensamiento político de Roma y los grandes pensadores romanos, Pobilio, Cicerón y el legado romano. De lo cual, pues bueno, empezaremos a dialogar un poquito sobre esto. Ok. Bueno, aquí nos señala el maestro Javier Juárez Conapa sobre los hechos e ideas políticas en Asia Oriental. En Asia Oriental se desarrollaron importantes sociedades humanas para, pero esto es hasta el siglo VIII antes de Cristo, en el que se tienen datos sobre la existencia de una organización política como una forma de gobierno monárquica y hereditaria. La perpetuación de la herencia del trono formó familias poderosas a las que se conocen como dinastías imperiales. La idea china del emperador se funda en una base de tipo religioso. El paradigma de aquella época en la cultura china reconocía que el emperador era un representante del cielo y ello le convertía en señor absoluto de todos los hombres. No obstante, esta cosmovisión del poder, el emperador tenía que responder de sus actos ante sus súbditos por la ley natural. De esa lógica dependía la felicidad de su pueblo, y separarse de la ley natural explicaba la miseria y la desgracia. En, en este referente es posible situar al Estado como un hecho político en China, como resultado del absolutismo, con base democrática dependiente de un orden superior vinculado con lo divino. Posteriormente, en la evolución del Estado monárquico aparece el feudalismo, que dan vida a los señores feudales que relegan, perdón, al emperador a una figura simbólica. Dos pensadores de esta época son Confucio y Lao Tse, que, que proclaman ideas morales para crear un concepto ético de la vida y de la sociedad. Eh,
Eso es lo que podemos estar rescatando de este primer capítulo 3.1 de los hechos e ideas políticas de Asia Oriental. Ahí les encargo de tarea a estos dos grandes autores, Confucio y Lao Tse, grandes pensadores orientales que han legado sus conocimientos hasta eh, tiempos modernos. Bueno, en el 3.2, la organización política en el Antiguo Oriente nos señala que las culturas de este Antiguo Oriente, llamamos Egipto, Persia, Asiria, Babilonia e Israel, entre otras, se caracterizaban por tener estados despóticos y teocráticos. Permítame. Creo que se corta el sonido. Bueno, trataré de solucionarlo. No sé si sea por el internet, discúlpenme. Y aparte aquí estoy en un área del hotel que está con válgame, hay una música. Trataré de seguir y esperé que no se me corte más el audio. Bueno, continuamos. Les mencionaba que en el Antiguo Oriente, en estas culturas, porque no estamos hablando de países, en Egipto, Persia, Siria, Babilonia, Israel, se consideraron por tener los estados despóticos y teocráticos. Esto significa la existencia de un orden jurídico, aunque la autoridad monárquica restringía los derechos privados y políticos de los súbditos. Por ocupar cargos públicos era necesario pertenecer a una casta privilegiada. Se les denomina o llama teocráticos debido al estrecho vínculo entre el monarca y las divinidades. El poder del soberano estaba subordinado al poder divino, que se expresaba a través de la oligarquía sacerdotal. Entendamos, eran como las deidades y también los emperadores, ¿no? Que también fungían como en la misma persona, vaya. Las relaciones entre la clase sacerdotal y el monarca variaban. A veces el soberano, como representante divino, casi anulaba los derechos individuales y sociales. Otras veces había una coexistencia entre el monarca y la clase sacerdotal. El ejemplo más claro de teocracia es la cultura israelita, cuyas instituciones se basaban en el Torah, las leyes del Antiguo Testamento. En Israel la ley divina era superior a los de las monarcas. Esta influencia religiosa generó instituciones humanitarias y moderó el despotismo, impactando significativamente la concepción política de las naciones occidentales. Esto es lo que podemos estar señalando aquí en este tema sobre el Antiguo Oriente. Comprender que todas estas culturas estuvieron muy vinculadas a las deidades, ¿no? La autoridad del monarca la hacían divina, se podría estar mencionando. Bueno, más adelante estamos hablando del 3.3, la ciencia política en Grecia. Grandes autores en Grecia que, bueno, le debemos hasta hoy en día la democracia, ¿no? El término democracia proviene de ellos. Y bueno, existen dos organizaciones ahí políticas en la Grecia antigua, la espartana y la ateniense, Esparta y Atenas. En la Grecia antigua
presentaban estos dos modelos de organización política principalmente, cada uno con características muy distintivas. Esparta, los espartanos era la sociedad militarizada. Se caracterizó por una rígida estructura militar y la subordinación total del individuo a la comunidad política. Los dorios, un grupo social sólido, conquistaron la península de Peloponeso, sometiendo a los pobladores y creando la clase de los iliotas, los esclavos, se podría mencionar, y los periecos, quienes realizaban labores agrícolas para el sustento de los espartanos. Ellos, los espartanos, esclavizaron esta península y pues mantuvieron ahí sus esclavos y sus eh, trabajadores de la agricultura, ¿no? La organización política espartana se fundamentó en las leyes de Licurgo en el siglo noveno antes de Cristo. Estas leyes atribuidas a un legislador legendario establecieron un régimen militarista y comunista que priorizaba el bien público sobre los intereses privados. La educación de los jóvenes estaba a cargo del Estado y se imponía la sobriedad en la vida privada. La coherencia de las leyes era más importante que su bondad o maldad. Eh, Eso era la estructura griega de los espartanos. Mientras que los atenienses o Atenas era el camino hacia la democracia, así se le señala. Atenas, por su parte, se desarrolló de manera diferente. Los jonios, la población, poblaron la Ática y a partir de lazos religiosos y familiares se constituyeron los demos, son los grupos tribales. Inicialmente la monarquía se impulsó, pero los jefes de los demos sometidos conservaron privilegios, formando la clase aristocrática de los eupatríadas. Eh, la aristocracia despótica generó descontento hasta la llegada de Solón en 640 al 558 a.C. para a corte del Ática en 594 a.C. Solón implementó reformas cruciales para controlar el desorden civil. Abolió la mayoría de las leyes draconianas, excepto las del homicidio, y mejoró la condición en sus asuntos de hacienda y tenencia de tierras. Sus reformas llevaron a la Constitución Soliana, que eximió a los ciudadanos de impuestos directos, introdujo la Elialia, juicio por jurado, estableció el Consejo de los 400 y aeropago con cuerpos consultivos y administrativos. Anuló las deudas de los campesinos y liberó a los esclavos por deudas. Remodeló el calendario y reguló pesos y medidas. Estableció la timocracia, adaptando los derechos y deberes ciudadanos a sus respectivas rentas, eliminando los derechos de castas. Las polis griegas y el individualismo emergen en este periodo de Solón. Y bueno, en sí la polis griega era una organización política omnipotente en relación con el individuo. Aunque la participación individual en la administración se daba principalmente a través de la elaboración de leyes, estas, una vez formuladas, se imponían. La educación del ciudadano en la virtud era el fin último de la polis y la adhesión a ella no era por coacción,
sino por veneración al considerarla una obra de los dioses. Sin embargo, tras las guerras médicas, el individuo comenzó a distraerse de la polis. Los sofistas promovieron una doctrina política sin contenido ético y universalista, mientras que los estoicos impulsaron la idea de la sociedad política mundial sin fronteras, donde la libertad adoptaba un sentido individualista. Durante el siglo de oro, el siglo V antes de Cristo, la libertad se entendía como participación en la vida de las polis y como libertad en relación al organismo político. Esto permitió una menor subordinación total del individuo. A medida que el individualismo crecía, también florecía la cultura griega, generando instituciones del derecho privado, ya siendo como la propiedad de bienes, de sucesión. Esos son derechos privados que se llegan a coincidir en esta época del siglo de oro. También se reconocen los derechos políticos como derechos individuales. Eh, Según Jelinek, la organización política ateniense puede verse como una asociación de ciudadanos unitaria e independiente basada en leyes y autoridades propias con un doble carácter social, ya sea político y también religioso. Eh, Aquí damos por concluido este capítulo y entendamos que, bueno, estaban todavía mucho, muy estrechamente todavía lo religioso con lo político. Como lo veremos ya más adelante, ya separaremos estos dos eh, caracteres religiosos, ya caracteres sociales de la humanidad, ¿no? En ese sentido. Posteriormente, tenemos el 3.4 sobre la teoría política de los pensadores, ya, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes griegos por excelencia. Sócrates como padre de la filosofía y pues bueno, Platón y Aristóteles, grandes alumnos de esta corriente de los sofistas, ¿no? Aquí vamos a señalar, pues bueno, primeramente los sofistas. ¿Quiénes fueron estos pensadores? Fueron maestros de la persuasión y el relativismo, maestros itinerantes que se dedicaban a instruir a la juventud en diversas habilidades, especialmente en el arte de la oratoria y la argumentación. El término sofista deriva del griego sofia, que es sabiduría, y sophos, que es sabio. Sus enseñanzas nos llegan principalmente a través de los escritos de Platón y Aristóteles, a menudo criticados por sus posturas. Entre los sofistas más prominentes se encuentran Protágoras, Georgias, Prodico, Hipías, Trasimaco y Calicles. Un poco raros los nombres de estos grandes sofistas. Y bueno, las ideas centrales de los sofistas incluyen el relativismo subjetivista. Protágoras afirma que es imposible acceder a la verdad objetiva, resumiéndolo en su famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Mm, el, También señalan ahí Georgias el escepticismo absoluto. Llevó esta idea al extremo con su obra sobre la naturaleza
o lo no existente, donde intentaba demostrar que nada existe. Si existiese algo, no podríamos conocerlo, y si conociésemos algo, no podríamos comunicarlo. Esa era su aportación, Georgias. Eh, Sin lugar a duda, el dominio de las palabras, los sofistas enseñaban el arete, que era la virtud la excelencia, perdón, necesaria para sobresalir en la vida pública, siendo la principal exigencia el dominio de la palabra para persuadir a otros. Para ellos, la palabra no era un instrumento para la verdad, sino para el interés del que argumentaba, lo que a menudo implicaba la ausencia de ética y la subordinación a los valores del individualismo y el egoísmo. La influencia del relativismo sofista se extendió hasta la filosofía moderna y se ha relacionado con figuras históricas como Maquiavelo e incluso como la retórica de líderes como Benito Mussolini, Adolfo Hitler y Lenin, quienes utilizaron la oratoria para manipular y persuadir sin necesariamente buscar la verdad. Importante ahí este último párrafo que nos señala el autor, cómo estos autores utilizaron estas herramientas de los sofistas pues para manipular a las personas, a sus allegados. Eh, Como segundo tema aquí veremos a Sócrates, vimos a los sofistas, Sócrates, el buscador de la verdad y la virtud, también se le señala. Él, contemporáneo del nació en 470 al 401, falleció, todo esto antes de Cristo, y es un contemporáneo de los sofistas, se distinguió radicalmente de ellos. Su vida se dedicó por completo a filosofar y enseñar, pero no de la manera convencional. Preocupado por la degradación de la conducta de sus ciudadanos, enfocó su curiosidad intelectual en el ser humano y en su capacidad de conocer la verdad. A diferencia de los sofistas, Sócrates nunca intervino en política ni pronunció discursos formales. No escribió nada, creyó que la sabiduría se adquiere a través del intercambio vivo de la conversación. No cobraba por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Su método era la mayéutica, el arte de parir a dar o dar a luz el conocimiento. A través del diálogo, Sócrates guiaba a sus interlocutores mediante preguntas para que descubrieran la verdad por sí mismos, desafiando así el relativismo sofista y afirmando la posibilidad de acceder a verdades eternas e inmutables. Sócrates creía que firmemente en la capacidad humana de alcanzar la verdad a través del razonamiento y el autoconocimiento, convirtiéndose en una figura central en la búsqueda de la ética y la virtud. En sí, la mayéutica es un método de enseñanza que consiste en hacer preguntas a los alumnos para que ellos mismos descubran conocimientos. Algunas preguntas, pues bueno, se las realiza el mismo maestro para que el alumno, al responderse a sí mismo, comprenda lo que se está queriendo señalar. Esa era la forma de la enseñanza de Sócrates. Se traduce como lo mencionaba ahí, para ir a la luz del conocimiento, ¿no? En ese sentido. Bueno, más adelante
sobre los grandes pensadores griegos y su impacto en la política, en la teoría política. En la antigua Grecia, perdón, particularmente en Atenas en el siglo V, fue el crisol donde nació la ciencia política. Trascendió las esferas de las castas privilegiadas para convertirse en un conocimiento accesible al pueblo. En este contexto surgieron figuras filosóficas claves cuyas ideas moldearon el pensamiento político occidental. Como tal, Sócrates, ya lo estuvimos mencionando, el fundador de la ética y el buscador de la verdad, así también señalado. Eh, y bueno, también Platón. Platón, él buscaba el estado ideal y los reyes filósofos también lo señalan. Platón, un poquito ahora sí que ha llegado a nosotros del 429 que nació al 347 a.C. Fue un discípulo de Sócrates, plasmó sus ideas políticas en sus diálogos, siendo la República su obra más influyente en este ámbito. Las ideas de Platón tuvieron profundas implicaciones sociales y políticas, especialmente en su concepción de un Estado y un gobierno ideal. Platón propuso una estructura social tripartita que reflejaba la composición del alma individual. Él señalaba en esta estructura social tripartita a los artesanos o labradores que correspondían a la parte del apetito del alma, así lo señala, dedicados al trabajo y a la producción. El segundo serían los guerreros o guardianes, que representaban el espíritu del alma, valientes y fuertes encargados de la defensa. Y por último, en esta tripartita social, señalaba Platón a los gobernantes o filósofos que simbolizaban la razón del alma, poseedores de inteligencia y sabiduría idóneos para tomar decisiones para la comunidad. Los primeros eran el apetito, los artesanos y los labradores, posteriormente el espíritu, los guerreros y guardianes, y al último los gobernantes y filósofos, que serían los de la razón del alma, todos ellos del alma, así lo señalaba Platón. Platón rechazaba los principios de la democracia ateniense en su época, argumentando que solo unos pocos estaban capacitados para gobernar. Sostenía que la razón y la sabiduría deberían prevalecer sobre la retórica y la persuasión. Su famosa frase, hasta que los filósofos gobiernen como reyes o aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes puedan filosofar debidamente, los ciudadanos no tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general. Muy profunda su concepción. Y ilustra su idea de que los reyes filósofos, líderes que amaban y buscaban la verdad, en ese sentido. La mayor parte eh, de la República, su texto, su obra, se dedica a describir la rigurosa educación necesaria para formar a estos gobernantes, eh, como instrucciones para poder, ahora sí que educar a estos gobernantes. Es importante señalar que aunque Platón describió esta ciudad ideal, eh, Sócrates, también el personaje principal de los diálogos de Platón, calificó a la ciudad ideal en la República como un modelo para examinar la justicia y la injusticia. La ciudad verdadera o sana, que Sócrates describe en el libro segundo,
solo contenía trabajadores, sin reyes, filósofos o poetas ni griegos, ni guerreros, perdón. Tan solo trabajadores era lo que mantenía Sócrates. Y Platón ahí tenía su diversificación, ¿no? Ya incluyendo reyes y filósofos y guerreros, más, más cambiante en ese sentido. Posteriormente, Aristóteles también, eh, siguiente, un filósofo que procedió a estos dos primeros, del 384 que nace hasta el 322 antes de Cristo, claro está. Por eso señalan las fechas de mayor a menor, o ser antes de Cristo, claro está. Y aunque fue un discípulo de Platón, desarrolló un pensamiento naturalista y realista que se distanciaba del idealismo platónico. Para él, la realidad podía aprenderse a partir de la experiencia, a pesar de haber escrito 170 obras, solo 30 se conservan en, en su, hasta la época, válgame. En su obra Ética Nicomaquea, Aristóteles explora la búsqueda de la felicidad como el fin último del ser humano, encontrándola en el ejercicio de la vida intelectiva y en el justo medio de la virtud adquirida por repetición de buenos hábitos. En su texto llamado La Política, Aristóteles postula que el hombre es un animal político, un son politicón, por naturaleza, destinado a vivir en sociedad. Solo los animales y los dioses pueden vivir aislados. La vida es en común, que evoluciona de la familia a la aldea y finalmente a la ciudad del estado o las polis. Es esencial para la perfección humana. El buen funcionamiento de las polis no solo depende de la voluntad común, sino de leyes sensatas que respeten la diferencia y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. Cabe destacar que para Aristóteles la ciudadanía excluía a las mujeres y a los esclavos. ¿Ok? Eran los pensamientos que se iban dando en aquel entonces para que ahora sí que evolucionar a los derechos que hoy tenemos, hoy en día tenemos. Eh, Sabemos que desde no hace muchos años, digo, se le dio el voto a la mujer. En estas épocas, pues claramente estaba relegada la mujer en esta participación de la política, ¿no? Y ni se diga de los esclavos, claro está. Aristóteles identificó tres formas legítimas de gobierno y sus respectivas degeneraciones. Eh, Entendamos que previamente la monarquía como un gobierno de uno, el rey, y su vicio sería la tiranía. El segundo de ellos era la aristocracia o el gobierno de los mejores. Y su contraparte o el vicio sería la oligarquía. Eh, y por último, la república, el gobierno de muchos en la cosa del, es cosa pública. Y su vicio sería la democracia, entendida por Aristóteles como el gobierno de los pobres, la demo, la población. Por eso él sentía de esto. Créanme, es la democracia y él sentía que era eh, lo contrario a la república, ¿no? En ese sentido. Y válgame que algunos otros autores también lo van a señalar de esa misma manera, que la democracia no es la perfección de los gobiernos como tal.
Y bueno, nosotros vivimos en una república democrática, ¿no? En ese sentido. Para Aristóteles, ya finalizando este tema, para este célebre autor, Aristóteles, solo en la sociedad política el hombre puede lograr su perfección y plenitud moral. Las polis una comunidad establecida para lograr el bien común, ya que los hombres siempre actúan buscando lo que lo que parece bueno, lo que les parece bueno. En ese sentido, aquí ya iniciamos a tener un concepto muy válido que va a ser hasta nuestra época, buscar el bien común. Y lo escribiremos eh, en el Estado, en la descripción, válgame, de concepción del Estado, ¿no? Más adelante. Buscar el bien común. Desde aquí ya lo empezamos a retomar. Más adelante también otros célebres autores como Santo Tomás de Aquino también retoman este bien común para la sociedad, ¿no? Buscamos el bien común. Eh, bueno, ya el pensamiento político romano. Vamos a leer también un poquito de sobre esto y ya estaremos finalizando. Mm, el pueblo romano se destacó por ser pragmático, siendo una sociedad de soldados, administradores y juristas. Si bien los romanos eran eminentemente prácticos, su conquista de Grecia los puso en contacto con una civilización filosóficamente más avanzada. Esta interacción resultó en una significativa influencia en las doctrinas griegas, en la filosofía y la ciencia política romana, principalmente a través de las escuelas epicurea y estoica. Los epicureos hacían un énfasis en el egoísmo y en el placer. La doctrina epicurea, que influyó en ciertos aspectos del pensamiento romano, se basaba en una moral centrada en el egoísmo y la búsqueda del placer. Para ellos, los epicureos, la organización política, sus principios y su orden jurídico estaban subordinados a las consecuencias de los fines individuales y egoístas. Esto implicaba una visión de la política como un medio para garantizar la tranquilidad y el bienestar personal más que una búsqueda del bien común. Eso era lo que señalaban los epicureos, egoístas y buscando el placer individual y dejando de lado la búsqueda del bien común. Mientras que los estoicos tenían la razón, la naturaleza y el valor de la organización política como bandera en sí. El contraste con los estoicos ofrecían una concepción moral y política más elevada y significativa para Roma. Su filosofía sostenía que el bien residía en vivir conforme a la naturaleza y la razón. El hombre sabio, según los estoicos, era aquel capaz de dominar sus pasiones y actuar de acuerdo con la virtud. Estos principios estoicos tuvieron una consecuencia directa en la forma en que los romanos veían la política. La organización política se consideraba una institución provechosa y natural. Esta perspectiva que valoraba la razón y el deber y la contribución al orden social resonó profundamente con el carácter romano de disciplina y administración, sentando las bases para el desarrollo de su derecho y su sistema de gobierno. Nosotros somos un constructo también de
derecho romano. Eh, Nuestro derecho mexicano está muy basado en romano, y ahora sí que un poquito Francia y pues sin lugar a duda España, ¿no? España que nos vino ahora sí que a encontrar en el mundo, entre comillas, pero bueno, no señalo esas cuestiones porque si no, no me dejan ver el video, me lo retiran. En ese sentido, es nuestra constitución, es un constructo de estas constituciones, ¿no? De estos legados que también hicieron estos grandes pensadores romanos. Por último, ya vamos a señalar a Polibio, Cicerón y el legado de Roma. Estos grandes autores, grandes pensadores romanos, eh, al haber conquistado Grecia, pues bueno, ahora sí que diversificaron muchos sus pensamientos también. Y aunque Roma conquistó y dominó a Grecia, la influencia cultural griega en Roma fue inmensa, eh, abarcando tanto aspectos como el arte, la literatura, la religión y sin lugar a duda la filosofía. En el ámbito de la ciencia política, dos figuras destacadas fue un griego y un romano. Sentaron las bases del pensamiento político romano. Ellos fueron Polibio y Marco Tulio Cicerón. Polibio, él es un analista de la Constitución mixta romana. Eh, el primer teórico político romano fue este griego Polibio y vivió en Roma de 1607 a 1000, perdón, del 167 al 151 antes de Cristo. Ese fue el periodo de muy joven de vida de Polibio. Tras ser enviado a Roma como rehén, Polibio se integró en la alta sociedad romana y se desempeñó como un consejero incluso durante el sitio de Cartago. Testigo de importantes acontecimientos, su principal interés intelectual era explicar el éxito imperial de Roma en contraste con el fracaso de las ciudades-estado griegas, las polis griegas. Polibio basó su pensamiento en la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, monárquicas, aristocráticas y repúblicas. Observó que estas formas en su estado puro son inestables y tienden a suceder cíclicamente. Su gran contribución, válgame, tienden a sucederse cíclicamente, como lo estamos llegando a vivir también nosotros. Su gran contribución de Pobilio fue explicar la estabilidad y el poder de Roma a través de su constitución mixta que combinaba y armonizaba las tres formas puras ya mencionadas. Y ya veamos, el principio monárquico, que estaba representado por los cónsules, el principio aristocrático por el Senado y el principio democrático por las asambleas populares. Además, Polibio formuló la primera teoría sobre lo que más tarde se conocería como frenos y contrapesos, describiendo los mecanismos constitucionales que permiten la interacción y el equilibrio entre fuerzas antagónicas, como el poder de los patricios y plebeyos en la República Romana. Polibio llegó a representar el inicio del resquebrajamiento de esta armonía, lo que eventualmente conduciría a la caída de la República y el surgimiento del imperio romano. Eso es la aportación de Pobilio. Mientras que Cicerón, él defendía a la República, la defensa de la República y su ley natural. Aproximadamente un siglo después de Polibio,
apareció Marco Tulio Cicerón. En el 106 al 43 antes de Cristo fue su periodo de vida, y un ardiente republicano que vivió durante la época de la dictadura de Julio César. Cicerón destaca al César y anhelaba restaurar, perdón, Cicerón detestaba a César y anhelaba restaurar el antiguo equilibrio de las instituciones romanas. En sus obras, Cicerón analizó las causas de la decadencia de la República, partiendo de la teoría del equilibrio de Pobilio. Atribuyó la crisis a un excesivo poder del elemento democrático. Su obra política principal, de la República, en el 55 a.C., aunque extraviada durante siglos y recuperada fragmentariamente, es una profunda reflexión sobre el mejor régimen político. A diferencia de Platón, que partía de principios abstractos, Cicerón aborda la cuestión desde la técnica política, aunque finalmente llegó a una fundamentación metafísica. Para él, la forma de gobierno era un factor determinante del Estado y del pueblo mismo. La estructura de la República, de su aportación llamada de la República, aborda la forma política adecuada para Roma. Cicerón concuerda con la solución mixta de Polibio en el análisis de la experiencia histórica romana. La constitución ideal debe tener una base en la vivencia concreta del pueblo. El fundamento del gobierno y la ley. Cicerón explora si este fundamento en esta ley natural o simplemente la fuerza inclinándose por la primera, considerando a la República Romana como la expresión más cercana al ideal o estoico. Cicerón no se limitó a la especulación, sino que recurrió a la experiencia histórica de Roma para trazar una política experimental, buscando entender los aciertos y desviaciones de los estados. Afirmó que la cosa pública no puede ser gobernada sin recurrir a la injusticia, sino que requiere una suprema justicia. Eh, el legado ya de Roma, en sí, derechos y las instituciones jurídicas que nos dejaron, el pensamiento de Polibio y Cicerón, junto con la naturaleza práctica de los romanos, culminó en un legado trascendental. La creación del derecho y las instituciones jurídicas, eh, políticas en ese sentido, también es un gran legado para la humanidad. Este sistema jurídico romano es fundamental para comprender una gran parte de los sistemas normativos actuales en el mundo. La capacidad romana para estructurar un ordenamiento legal complejo y duradero es sin duda una contribución más significativa de la civilización. Bueno, ya me extendí un poquito más, ahí discúlpenme, pero bueno, no quise dejar de lado ninguno de estos pensadores y vaya, también eh, legados tanto de Grecia y de Roma. En Asia Oriental, pues bueno, no nos influenció mucho a nosotros como tal, sino hacia el occidente, válgame, sino que más que todo fue los pensamientos griegos y romanos. De tal manera que les debemos todos estos términos que hemos estado señalando y que hoy en día nosotros los hablamos como tal, la república, la democracia, como algo ya muy nuestro, y hay que entender las raíces, ¿no? Para eso es la teoría del Estado. Vamos a ir comprendiendo desde abajo, desde la historia,
desde antes de Cristo, cómo se vinieron dando todas estas conceptualizaciones y que hoy en día son totalmente vigentes, ¿no? Eh, con variantes, con algo modificada, ahora sí que modificadas, válgame, pero siguen estando muchos principios de ellos aún así vigentes hasta nuestra época. Entonces, como futuros abogados, nos demanda estar aprendiendo de dónde provinieron todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, ahora sí que también, pues, tener nuestras bases sólidas en esta teoría del Estado. Ya no me quiero extender más porque no les quiero quitar más tiempo, sino tan solo agradecerles, compañera Daniela, Ulises, por estar con su servidor toda esta sesión, muy agradecido. Y bueno, si gusta, puede tomar el uso de la voz, compañera. No te escucho, discúlpame, a lo mejor está tu micrófono inhabilitado, Daniela. Ahí está, creo que ya te vamos a escuchar. Ah, a ver, no, aún así no. Híjole, no escucho. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Yo sí. ¿No me lo podrías escribir? Con mucho gusto. Ah, ya me tienes escrito. Buenas tardes, compañeros. Alguien en el grupo de WhatsApp. Se corta el sonido. Discúlpame por lo del sonido. Se refiere cuando dice la cosa. Mm, ¿A qué se refiere cuando dice la cosa? No sé en qué término habrá sido en la cosa. Mm, no sé en qué momento habría mencionado dentro de la lectura. Válgame. Mm, híjole, sí, fue una pregunta muy buena. La cosa. mm, no sé en qué momento lo habré mencionado, pero la, o la casta, las castas o la cosa. Válgame. Ahora sí que te va a quedar mal ahí, Daniela. Por eso, ¿qué se refiere cuando dice la cosa? La cosa. Válgame. La cosa sería una cosa material, ¿no? Pero bueno, ahí discúlpame, Daniela. Es una parte hasta, en una parte habla, ok, en una parte habla de la costa, co- pero en una parte le mencionó tal cual la cosa. Ah, bueno, lo voy a estudiar, lo voy a checar y te lo digo en la siguiente, en la siguiente sesión. Y ya te digo ahí. Discúlpame, Daniela, fue tanto que estuvimos aquí, eh, vaya, recordando, leyendo y que se me pasa que cuál sería la cosa. Pero bueno, no quisiera tampoco extender. Con mucho gusto lo checo y lo revisamos en la próxima clase. Espero que estés ahí el próximo lunes, será un placer. Igual y cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto estoy para resolverles sus dudas. Si quieren también me pueden mandar un mensajito y estamos en contacto. Créanme que siempre estoy ahí al pendiente de los comentarios de sus demás compañeros. Aquí tenemos, miren, aquí están los mensajes y aquí pues bueno, hemos estado respondiendo todos. Gracias, ahí discúlpenme, no ha sido voluntad propia no quedarles mal, pero ahí estamos como quiera en estas sesiones para cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Bueno, bueno, vamos a leer los últimos comentarios. En una, ok, lo que no entiendo es si se refiere a toda la acción
que ocurre durante los cambios dentro de un estado. Entendido. Ok, gracias. Bueno, seguiremos platicando, Daniela. Entraremos, son las primeras clases. Todavía a lo mejor tenemos algo así como que no muy claro, pero ya más adelante ya entenderemos mucho mejor estos grandes pensadores. Hasta para su servidor a veces es complejo, a veces determinar ciertas cuestiones como ellos lo hacían, pero bueno, poco a poco estaremos avanzando. ¿Ok? Gracias por su comprensión, Daniela, Ulises, que pasen una muy bonita semana. Les deseamos el mayor de los éxitos para todos y cada uno de ustedes. Ahora sí que no me despido. Para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, como les mencionaba, aquí estamos. Me mandan un mensajito, como ya le hicieron muchos de sus compañeros, y ya también les he estado respondiendo. Bueno, no me despido, sino les digo hasta luego. El próximo lunes a las 3 de la tarde nos estaremos viendo. Y bueno, también a los que les imparto también teoría del Estado, de teoría del proceso, nos veremos dentro de una hora, o bueno, un poquito menos. Gracias, con permiso, que la pasen muy bien.